Buenos días, colegas. Good morning. Veo que están colegas sumándose. Vamos ya en 159. Vamos a esperar un minuto más para que se terminen de unir todos los colegas. Buenos días. Good morning. Bon dia. Buenos días desde Washington, D.C. Mi nombre es Rosa Sandoval. Yo soy asesora regional para control de tabaco y economía de las enfermedades no transmisibles en la Organización Panamericana de la Salud. Les doy la bienvenida a nuestro webinario Avances y desafíos de los impuestos saludables en las Américas, resultados del monitoreo. Primero, quisiéramos empezar con información logística y están viendo en pantalla alguna información que les puede ser útil para participar de manera más fácil en el webinario del día de hoy. Primero, avisarles que esta reunión está siendo grabada. Tenemos interpretación simultánea disponible en inglés, español y portugués. Para los que aún estén familiarizados con esta plataforma, pueden ir al globito de interpretación. Si no lo ven, pueden presionar más o more y ahí pueden encontrarlo y también pueden escucharlo si gustan en el idioma en el que hablará el presentador. Pueden dejarnos sus inquietudes en la cajita de preguntas y respuestas que se encuentra en la barra abajo del menú de la aplicación. Bueno, entonces, si tienen alguna consulta de tipo logístico, con mucho gusto póngala por favor en el chat. Bueno, habiendo entonces resuelto los temas logísticos, quería aprovechar para dar unas palabras de apertura de este webinario. En primer lugar, darles la bienvenida a nuestro webinario organizado por el Departamento de Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental de la OPS, y con mucho gusto lo estamos haciendo en conjunto con nuestros colegas y amigos de Economics for Health de la Escuela Bloomberg de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins. Muchas gracias a ellos por esta nueva colaboración. Empezar mencionando que estamos en esta reunión partiendo de una preocupación. La preocupación es la alta carga de enfermedades no transmisibles, que sigue siendo uno de los principales desafíos, si no el principal desafío en nuestra región. Y sabemos que como factores de riesgo de estas enfermedades no transmisibles tenemos el consumo de tabaco, el consumo nocivo de alcohol y la alimentación poco saludable. Ahora, para abordar el consumo de estos tres tipos de productos, una de las intervenciones más costo efectivas es justamente las intervenciones referidas a la política tributaria. O sea, me estoy refiriendo a los impuestos saludables. Y es al el aumento y el diseño efectivo, el aumento de estos impuestos y también el diseño efectivo de estos impuestos. Y ese es el tema que nos convoca el día de hoy. ¿Cómo está la situación de la región de las Américas en términos del uso de los impuestos saludables, impuestos al tabaco, impuestos al alcohol, impuestos a las bebidas endulzadas? ¿Cómo está y dónde están los espacios para seguir avanzando? Entonces, en el día de hoy les vamos a presentar los informes regionales sobre el monitoreo de impuestos a las bebidas alcohólicas y a las bebidas endulzadas en las Américas. Estos son informes elaborados por la OPS, así como los resultados del sistema de puntuación fiscal de los cigarrillos para América Latina y el Caribe, desarrollado por nuestros colegas de Economics for Health de la Universidad Hopkins. El monitoreo. Este monitoreo tiene historia y es para mí realmente con mucho gusto compartirles la historia de este monitoreo. En primer lugar, desde el 2008, la OMS, con el apoyo de la OPS en nuestra región, monitorea la implementación de medidas de control de tabaco, incluyendo las políticas tributarias. Entonces, hemos tenido, y seguramente muchos de los colegas que nos acompañan el día de hoy, veo que ya somos 224 personas, deben haber en algún momento visto los resultados de la carga tributaria de los impuestos al tabaco en el precio de los productos de tabaco, ¿no? Entonces, ¿cuánto del precio de los productos de tabaco, del precio de los cigarrillos, qué porcentaje corresponde a impuestos?
Entonces, ese era un indicador con el cual contábamos en la OPS, como digo, desde el año 2008, y que era muy útil para, como un llamado a la atención o un llamado a prestar atención de parte de nuestros colegas, tanto en los ministerios de salud como en los ministerios de finanzas, sobre si estábamos usando los impuestos como una medida efectiva para reducir el consumo, pero además como una medida muy efectiva para evitar el inicio del consumo. Hay mucha evidencia de que altos precios de los productos de tabaco, y los impuestos son los que los empujan hacia arriba, son una barrera al inicio, sobre todo en los jóvenes. Entonces, cuando conversábamos sobre este tema, sobre todo con nuestros colegas de los ministerios de finanzas, que seguro nos acompañan varios de ellos el día de hoy, nos preguntaban si teníamos un indicador similar en bebidas endulzadas y en bebidas alcohólicas. Entonces, en el 2006, como OPS, fuimos pioneros en extender este monitoreo a estas otras dos categorías de productos. Desarrollamos una metodología, la validamos, y aquí fue un trabajo en conjunto con varios de los que están presentes aquí. Y esta experiencia de la región, que empezó en el 2016, fue tan relevante que desde el 2022 la OMS amplió este monitoreo, el uso de estos indicadores de carga tributaria de bebidas alcohólicas y bebidas endulzadas a nivel global. Así que por eso hoy contamos con estos resultados a nivel global, y el día de hoy vamos a presentarles los resultados del último esfuerzo de recolección de esta información. Este monitoreo, como decía antes, nos sirve para saber dónde estamos, para rastrear la evolución de los precios, de los niveles de impuestos y también de otras características de las políticas tributarias a productos nocivos para la salud, como los que acabo de mencionar, ¿no? Nos permite evaluar avances en la comparación con otros países. Sabemos que un interés muy oportuno, además, ¿no? Muy válido de las autoridades de finanzas, que además nos acompañan el día de hoy en esta mesa presentando, es saber cómo están en comparación con otros países de la región. Esa es una de las preguntas que también nos hacen muy a menudo. Esperamos entonces que los resultados que les presentamos hoy nos ayuden a seguir avanzando, porque un spoiler es que cuando vean los resultados van a ver que el principal mensaje, y por eso quiero empezar esta apertura con ese mensaje, es que los impuestos saludables están subutilizados en la región. Tenemos espacio para utilizarlos mejor, para lograr resultados positivos de salud. Así que bueno, esperamos que este espacio nos ayude a todos a comprender mejor las oportunidades que tenemos para avanzar en impuestos saludables, el fortalecimiento de las capacidades, que nos ayuda a fortalecer nuestras propias capacidades, y por supuesto que eso nos lleve a la construcción de políticas más efectivas para proteger la salud de nuestras poblaciones en las Américas. Eh, Quisiera no dejar de agradecer a los ministerios de Finanzas y a los ministerios de Salud de toda la región de las Américas por su participación y apoyo en el proceso de recolección de estos datos, en la revisión y en la validación de estos datos. Por supuesto, también agradecer a Jeff Drop y a su equipo, director de Economics for Health y profesor de la Escuela Bloomberg de Salud Pública de Johns Hopkins, por esta nueva colaboración, y me gustaría ahora justamente invitar a Jeff a sus palabras de apertura. Thanks so much, Rosa. Buenos días, bom dia. Hello, everyone. It's wonderful to Muchas be here gracias, today. Rosa. Es fantástico estar aquí hoy. Voy a hablar en inglés para que no tenga que escuchar mi acento, que es terrible. Bueno, quisiera agradecer a todos los colegas de la OPS. Son aliados extraordinarios y colaboramos mucho con relación a estas cuestiones fiscales, y esto nos ayuda mucho. También quisiera, como dijo Rosa, quisiera agradecer a todos. Sé que, bueno, todos nosotros ya sabemos cómo esto funciona, y esto es algo bueno, y quisiera agradecer a todos. No podemos mejorar los impuestos saludables si no tenemos la participación de todos. Es muy importante. Y muchas veces sabemos que no es fácil políticamente avanzar con este tema, así que realmente admiramos la valentía, ¿no? Y la perseverancia. Quisiera decir finalmente que hemos obtenido ganancias importantes en las Américas. Es una de las regiones más fuertes en relación a impuestos saludables. Estamos trabajando muy
muy bien con tabaco y bueno, no tan bien con los otros dos, con las bebidas azucaradas y alcohol. Pero como dijo Rosa, hay muchas cosas positivas y hay mucha oportunidad para mejorar también los impuestos saludables en la región. Y como van a ver de los ponentes aquí hoy y del trabajo de monitoreo que estamos haciendo, vemos que estamos bastante bien sistemáticamente y empíricamente. Vemos que la evidencia está muy clara y tenemos mucho lugar para mejorar con nuestros impuestos saludables. Quisiera también decir que las tasas son demasiado bajas en casi todos los países. Y eso es el punto principal. Si aumentamos los impuestos, las empresas de cada industria tienen que aumentar los precios porque van a tener que responder a los accionistas y a los dueños de las empresas y que tienen que obtener ganancias y solo pueden hacerlo si aumentan los precios. Así que la palanca que tenemos es aumentar los impuestos. Así que quiero animar que tengamos tasas más altas. Y lo que vemos que no están aumentando lo rápido suficiente. Entonces, y vemos que pues, los productos están cada vez menos asequibles y esto tiene un impacto también en el uso de jóvenes de estos productos que son dañinos a la salud. Así que tenemos una oportunidad enorme de hacer más de lo que estamos haciendo. Y una de las recompensas que tenemos, y creo que estoy repitiendo todo lo que dijo Rosa, pero sabemos que con la mejora de los impuestos saludables vamos a salvar vidas, vamos a ahorrar dinero, vamos a ahorrar muchísimo dinero en nuestros sistemas de salud que ya están sobrecargados en todos los países y vamos a ganar más dinero. Sabemos que estos son bienes elásticos que cuando aumentamos los impuestos vamos a tener menos consumo y más impuestos. Y así que esto vemos esto en todos los países donde aumentamos los impuestos en estos productos. También vemos más productividad económica porque sabemos que poblaciones más sanas son más productivas económicamente. Así que es una ganancia enorme y yo creo que es la ganancia más importante que vemos cuando tenemos personas más sanas y economías más sanas. Bueno, sin más, le devuelvo la palabra para las presentaciones. Muchas gracias, Jeff. Yo creo que los mensajes van quedando claros y esperamos que durante el día de la siguiente hora podamos mostrar más en detalle, ¿no? Esas conclusiones o esos mensajes generales que les compartimos Jeff y yo. Muchas gracias, Jeff, por esas palabras. Y me gustaría entonces ahora darle la palabra a nuestro primer presentador. Es Bert Bries, es economista tributario principal, jefe de la Unidad de Política Tributaria en la OECD, y Bert nos va a hacer una presentación sobre por qué debemos avanzar en políticas de impuestos saludables, la racionalidad para estos impuestos en la región y el contexto macroeconómico. Bert, adelante, por favor. Thank you very much, Rosa, and nice to see Muchas everyone. gracias, Rosa. Es fantástico verlos a todos. Es un placer Share my estar con presentation. ustedes. Voy a compartir mi Pull it up. presentación. I hope this is fine. So, Bueno, espero que esté funcionando. I will give a Y very bueno, short voy a presentation darles on una what's presentación the muy role of corta taxes sobre within cuál the es el global rol context. de los It's impuestos saludables en un indeed true, contexto as más you amplio. indicate, that Bueno, como han despite of the dicho, positive a pesar reforms and de las successes, reformas that positivas y los overall éxitos health que hemos taxes in tenido, Latin America de are forma general los underutilized, impuestos saludables en or Latinoamérica to están frame it in a subutilizados. positive O way, para as decirlo de Jeff forma just did, positiva, como lo there hizo are a lot Jeff, of hay opportunities muchas for wealth oportunidades tax para reform in the reforma en los region, and impuestos there's really, saludables as de la I'll región. explain, there's really Y a como voy a need to do explicar, so. hay una necesidad de hacerlo. Why health taxes? The Entonces, role of ¿por health qué? taxes? Well, ¿Cuál es basically, health el taxes rol have de los two impuestos main saludables? objectives. Bueno, tienen dos They objetivos reduce principales. harm and Reducen increase el revenue. daño y aumentan los Both are ingresos. very, very Y important, ambos son are cosas, important ambas son cosas muy objectives. importantes y objetivos Harm importantes. is typically what Entonces, el ministers of daño health es focus normalmente on lo que los because the ministros de la ministries of salud finance that se centran en eso y los ministros are el ministerios working de together, they finanzas focus on que the revenues, normalmente and I will se come back to centran en that los ingresos y voy a hablar un later poco in the más sobre presentation. esto después The en harm esta is, of presentación. course, Entonces, el daño, claro, most es algo important
que es más importante que los ingresos. Así que los impuestos saludables tienen el objetivo de reducir el daño. ¿Y cómo lo hacemos? Los impuestos aumentan el precio y reducen el acceso a estos productos dañinos y limitan el consumo de estos productos. Entonces, los impuestos saludables son el objetivo principal ser un instrumento de políticas de salud. Y claro que el consumo está relacionado, aumentan los ingresos y no debemos tener miedo de decirlo. Es bueno tener más ingresos de impuestos que pueden ser usados para diferentes propósitos y voy a hablar un poco más sobre eso después. Así que hay un impacto positivo doble, ¿no?, en el presupuesto público. Y esto es clave. Bueno, si nos centramos en el daño, ¿no?, de estos productos, vemos aquí que para el consumo de tabaco, alcohol y las bebidas azucaradas, estos realmente son cosas que causan un coste a la sociedad. Aquí vemos en estas columnas de sus productos el primer costo, claro, que es la muerte, ¿no? El tabaco, el alcohol, las bebidas azucaradas matan, ¿no? Es que muchas personas mueren. Si vemos estos números aquí, que son asustadores, más de 12% de todas las muertes en adultos en Latinoamérica están vinculados al consumo de tabaco. Y 5.5% de muertes en las Américas son debido al alcohol. Y las cifras de adultos y niños adolescentes que son obesos en las Américas es muy alta. Entonces, y esta es el costo principal, así que el objetivo del impuesto es evitar que la gente muera. Y bueno, claro que no queremos que la gente muera y esto afecta a sus familias también, pero también tiene unas consecuencias económicas enormes. Como economista esto importa, ¿no? Tenemos menos personas, perdemos sus habilidades, su conocimiento y esto es algo terrible. Pero claro que tenemos otros costos, ¿no? Tenemos los costos de los cuidados de salud. El monto es enorme debido al consumo de estos productos. Así que los costos de salud que pueden ser evitados. No solamente los costos de la salud pública, pero también para muchos hogares, y esto es muy importante también para muchos países en Latinoamérica, en América Latina, que esto reduce los gastos, ¿no?, del bolsillo. Y la informalidad es algo muy alto en Latinoamérica. Entonces, muchos hogares que están trabajando en la economía informal no tendrán acceso. Muchos no tienen acceso a cuidados de salud, atención de salud y no pueden tener cuidados básicos. Así que significa que estos hogares van a tener que gastar más dinero personal cuando se enferman. Y esto tiene también consecuencias económicas enormes, porque significa que las personas no pueden usar esos recursos para otros propósitos y tienen que ahorrar para estas emergencias, por si ocurre una emergencia. También significa que en estos casos las personas gastan menos dinero en prevención. Así que las consecuencias económicas amplias están todas vinculadas al consumo de estos productos. Y también lo que es importante son los costos indirectos de los cuidadores que tienen que cuidar de las personas cuando se enferman. También la pérdida de productividad económica debido al tabaco, el alcohol y el exceso de azúcar. Y si analizamos estos costos, muchas veces son muy altos. Para tabaco, por ejemplo, tenemos el costo total directo e indirecto es 1.4% del PIB de los países. Tenemos los costos indirectos que son aún más altos que los costos directos. Y cuando hablamos sobre el alcohol, las pérdidas de productividad debido al consumo de alcohol y las enfermedades
relacionadas al alcohol son 8 veces más que el gasto anual per cápita relacionado a la salud vinculado a casos de alcohol. Así que vemos que esto realmente causa un costo enorme a la sociedad y esto es importante tenerlo en mente. También es la información que los ministerios de las finanzas muchas veces no saben. Se centran solamente en los ingresos, pero no saben necesariamente, no conocen estos costos más amplios y cómo esto afecta el presupuesto también por el consumo de estos productos. También tenemos los ingresos y cuando aumentamos los ingresos, el potencial de estos impuestos saludables para recaudar fondos en América Latina no debe ser subestimado. Vemos que muchos países están enfrentando desafíos presupuestarios históricamente y también vemos la crisis que estamos enfrentando y esto es cada vez más importante. Los precios, muchas veces vemos la inflación y el aumento de precios energéticos debido a la guerra en Ucrania y también tenemos lo que ocurrió después de la pandemia y también vemos ahora aumento de precios por la guerra, ¿no?, en el Medio Oriente. Y entonces la deuda está aumentando y el costo de la deuda también aumenta. Este contexto donde muchos países en América Latina tienen una economía doble, o sea, tienen sectores de alta productividad, pero tenemos una parte muy grande de la economía que tiene productividad baja, ¿no? Tenemos muchas economías informales y esto también significa menos impuestos y menos aportes a la seguridad social y esto también significa menos financiación para los sistemas de protección social. Así que en este contexto, los países están enfrentando dificultades en reformar el ámbito fiscal. Así que estos impuestos saludables son una buena opción para recaudar más fondos para los presupuestos públicos o para obtener más financiación para la protección social y para el sistema de salud. Bueno, quisiera darles ahora un punto importante que quiero mencionar es que los impuestos saludables son impuestos indirectos, además del IVA, por ejemplo, pero históricamente hemos visto la experiencia de los últimos años que la reforma con relación al IVA es muy difícil implementar en América Latina. Algunos países han intentado con poco éxito. Así que en ese caso, los impuestos saludables son una buena forma de reemplazar estas reformas del IVA. Sabemos que es difícil. Y también tenemos es importante mencionar la reforma que está ocurriendo en Brasil con relación a la parte fiscal del IVA. Bueno, ¿y qué hacen los otros países? Nosotros monitoreamos las reformas fiscales que vemos en los países. Tenemos 90 países que nos informan lo que están haciendo todos los años y vemos que hay países que están aumentando los impuestos a lo largo del tiempo, en promedio en todos los 90 países que monitoreamos. Claro que hay países en Europa occidental, por ejemplo, que siguen buenas prácticas, básicamente para balancear el presupuesto anual. Algunos países automáticamente, básicamente aumentan los impuestos sobre el tabaco por encima de la inflación y es una buena práctica, pero hay pocos países en América Latina que hacen este tipo de reforma. Cuando ocurre la reforma fiscal en Latinoamérica, en América Latina, ocurre a cada 5 años o más. Así que no hay esta actitud, ¿no?, de tener aumentos recurrentes en el ámbito fiscal. Y hay algunos países de la OCDE que sí lo hacen. Así que vemos un aumento en la parte fiscal que los países están implementando y también vemos que los países están aprobando legislaciones en relación a estos productos, pero en América Latina lamentablemente hay pocos países que siguen esta tendencia de tener estas
reformas de impuestos saludables. Hay buenos ejemplos. Vimos el caso mexicano, vimos una reforma fiscal el año pasado, pero creo que debemos ser más ambiciosos. Y también podemos ver cuando analizamos el potencial de los impuestos saludables en la región LAC, vemos aquí los ingresos fiscales hasta el día de hoy y vemos aquí todos los países que tenemos información, ¿no? De los que tenemos información de todo el mundo, no solamente los miembros de la OCDE. Vemos aquí en amarillo los países de América Latina y el Caribe. Vemos que los ingresos son bastante bajos en comparación con muchos otros países del mundo. Bueno, claro que la cantidad de impuestos, claro que dependen del consumo, ¿no? De estos productos como tabaco, pero hay muchos países en América Latina donde hay mucho consumo de tabaco y esto no se refleja en la cantidad de ingresos fiscales. Así que hay un potencial de usar mejor estos impuestos saludables para reducir el coste y también aumentar los ingresos. Y otro punto clave, esta es la última diapositiva, es que el costo para la sociedad relacionado al consumo de esos productos es mucho más alto que el ingreso fiscal que se recolecta, ¿no? Así que si los impuestos saludables son exitosos, los ingresos serán más bajos que la reducción en los cuidados de la salud y los costos indirectos para la sociedad. Así que aunque estos impuestos caigan, pero no vemos que esto ocurra, pero aunque los ingresos de impuestos saludables caigan o que haya una reducción, esto aún será una ventaja para el presupuesto público, porque la reducción en costos públicos va a compensar la pérdida en impuestos saludables. Así que este es el instrumento más efectivo. Y claro que esto no significa que los impuestos son el único instrumento que los países deben implementar. Tienen que ser suplementados con otras medidas que no sean fiscales, pero tienen un rol muy importante y contribuyen mucho a la movilización doméstica de recursos. Y bueno, muchas veces esas oportunidades de reforma ocurren. Quisiera mencionar el ámbito fiscal brasileño y una nueva legislación para financiar el corte de combustibles fósiles debido a la guerra. No quiero hablar mucho sobre este tipo de impuesto, pero es una reforma que básicamente ha causado esta reforma fiscal en Brasil. Así que aprovechen estas oportunidades. Tenemos la comunicación también es algo muy importante. El monitoreo del mercado también de productos para la salud es muy importante y los países deben también centrarse en la administración fiscal. El diseño fiscal y la administración fiscal tienen que trabajar juntos, como todos bien sabemos. Bueno, me detengo ahí. Rosa, muchas gracias por la oportunidad y les paso la palabra. Muchísimas gracias, Bert, por esa presentación. Creo que nos das un muy buen contexto y un buen marco para empezar la presentación de los resultados de nuestros informes. Quería quedarme con tres mensajes de lo que has compartido con nosotros, si me permites. El primero es recordar ese doble impacto positivo en el presupuesto público que tienen los impuestos, ¿no? Creo que ese es un mensaje que nos compartías al inicio y que siempre es importante tenerlo a la mano. No solo nos dan mayor recaudación, sino que también nos ayudan a disminuir los costos asociados a estas enfermedades porque tienen un impacto en la reducción del consumo, ¿no? Entonces, un doble impacto positivo en los presupuestos públicos de esta medida.
El segundo es una noticia auspiciosa o nos compartes este mensaje auspicioso de el gaining momentum, ¿no? Que vemos que va ganando momentum el tema de impuestos saludables en nuestra región y muy importante, vinculado a objetivos de salud pública, porque como todos sabemos, muchos de estos impuestos, sobre todo los de tabaco y los de alcohol, existían desde hace mucho tiempo, pero el tema es vincular, ¿no? El diseño del impuesto, la motivación de política de objetivo de política con objetivos de salud pública, ¿no? Y dos más, si me permites. Uno es este potencial de recaudación no aprovechado en nuestra región. Esperemos que esta conversación nos lleve a aprovecharlo más. Y el último, siempre a recordar, ¿no? Que los impuestos son una medida muy efectiva, la más costo efectiva en el caso de tabaco, de productos de tabaco en particular, pero no son la única, ¿no? Y la importancia de seguir avanzando en las otras políticas de control de tabaco, del uso nocivo del alcohol y de promoción de la alimentación saludable. Bueno, con esto, si me permiten, voy a pasar entonces a nuestra siguiente presentadora. Itziar Belaustegui Goitia es oficial técnica en Economía del Control de Tabaco aquí en la OPS. Itziar nos va a presentar el estado y las tendencias de los impuestos a las bebidas alcohólicas y a las bebidas azucaradas endulzadas en las Américas. Itziar, adelante, por favor. Estás mute. Gracias. Por favor, ¿me pueden confirmar si ya ven mi pantalla? La vemos súper bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Rosa, por la presentación. Si bien soy yo quien está presentando esto y estos datos, sí me gustaría mencionar que hay todo un equipo detrás de esta presentación y de todos estos datos. Rosa ya mencionó que contamos con el apoyo de las oficinas de país, con nuestros puntos focales en Ministerios de Salud, Ministerios de Finanzas y, bueno, desde luego también nuestro equipo aquí de Economía de Control de Tabaco. Entonces, antes de empezar, me gustaría agradecerles a todos. Eh, Siguiente. Vamos un poco cortos en tiempo, entonces no me voy a detener en puntos que ya han hecho los presentadores anteriores, tanto Rosa como alta carga que tienen estos productos en la salud de las Américas y como resaltaba Bert, no solamente es una carga en términos de salud, también es una carga enorme económica que tenemos. Y ya conocen todos el panorama, pero básicamente estos productos son factores de riesgo para las cuatro principales enfermedades no transmisibles. Las enfermedades no transmisibles, como bien sabemos, son la principal causa de muerte y discapacidad en la región. Recientemente la OPS llevó a cabo un estudio en colaboración con la Universidad de Harvard, donde estimaron el costo de estas enfermedades a la sociedad y se estima que es equivalente a un 4% del PIB entre el 2020 y 2050. Entonces, solamente para apoyar lo que comentamos, tienen un costo enorme, no solamente en términos de salud, pero también para el bienestar de la economía. Ahora, nos vamos a enfocar en bebidas azucaradas y bebidas alcohólicas. No me voy a detener mucho en contarles a detalle estos datos, pero hay dos cosas que creo que sí son muy importantes de destacar y tener presente. Las Américas es la región con mayor consumo de bebidas azucaradas en el mundo. También somos una región con unas tasas altísimas de obesidad. Entonces, sabemos que el consumo de estas bebidas está cercanamente asociado con la obesidad. Entonces, por eso es que nos enfocamos en estas bebidas. Sabemos que en muchos países en la región son la principal fuente de ingesta de azúcares. En cuanto al alcohol, tristemente somos la segunda región con mayor consumo per alcohol y aún más preocupante es que tenemos patrones particularmente nocivos de consumo excesivo de alcohol. Entonces, tanto como en bebidas azucaradas como en alcohol, tenemos un alto nivel de consumo con patrones particularmente nocivos. Entonces, este es un tsunami perfecto. ¿Qué podemos hacer al respecto? Tenemos una serie de compromisos y tenemos un marco normativo.
Tenemos los planes de acción globales y regionales para la prevención y control de enfermedades no transmisibles, tenemos el plan de acción mundial sobre alcohol y también el plan de acción para la obesidad en la niñez y la adolescencia. Es decir, tenemos toda una serie de compromisos internacionales que incluyen la medida de impuestos. Y em, aquí sí me voy a detener un segundo. Cuando se aprobó inicialmente el Plan Global de Acción Mundial para la prevención y control de enfermedades no transmisibles, salió lo que se le llamaba en ese entonces como el apéndice 3. ¿Qué es el apéndice 3? Es un estudio de costo-efectividad de diferentes medidas. Entonces, cuando salió el Plan Global de Acción, salió este apéndice 3 que incorporaba este análisis económico para guiar a los países en cuanto a cuáles intervenciones son más costo efectivas y factibles en diferentes contextos de implementación. Desde que salió el plan global, tanto los impuestos al tabaco, que no están mencionados acá, y los impuestos al alcohol tuvieron el nivel más alto de costo efectividad. A estos se les llamó por mucho tiempo Best Buys, y bueno, en algunas publicaciones se les sigue llamando así. Las bebidas azucaradas, inicialmente, cuando se aprobó el plan, no había tanta evidencia, por lo cual no salieron en este documento, pero conforme ha habido más países que implementan esta medida y conforme se va acumulando la evidencia, aparecieron en la actualización del apéndice 3. Y actualmente se consideran lo que antes se llamaba good buys. Entonces, básicamente que son intervenciones efectivas para prevenir las enfermedades no transmisibles. Entonces, básicamente, el apéndice 3, las actualizaciones del apéndice 3, nos dicen cuáles son las intervenciones costo efectivas y aquí encontramos tanto impuestos al tabaco, que no es el enfoque de esta presentación, impuestos al alcohol y bebidas azucaradas. No me voy a detener aquí, básicamente, como comentaba Rosa, este esfuerzo empieza en la OPS desde el 2016, donde empezamos a construir una metodología para monitorear los impuestos a las bebidas azucaradas y las bebidas alcohólicas basadas en la experiencia de tabaco que se empezó en el 2008. Cabe mencionar que en el 2022 la OMS adopta esta metodología y la incorpora a nivel global. Ahora, voy a presentarles un marco bastante general ahorita sobre elementos que tenemos que monitorear eh, para poder evaluar los avances en las políticas de impuestos a las bebidas azucaradas y las bebidas alcohólicas. Tenemos dos planos. Primero, el que tiene que ver con el diseño de la política. Y aquí vemos el primer elemento que es cuáles productos están siendo sujetos al impuesto, cuáles son los productos gradables. Para bebidas azucaradas, por ejemplo, queremos que todas las bebidas con azúcares libres sean sujetas al impuesto. Em, para las bebidas alcohólicas, de igual forma, queremos que todas las bebidas con contenido alcohólico sean sujetas al impuesto. El segundo elemento de diseño de política es el tipo de impuestos. Aquí me podría tardar toda una tarde en contarles cuáles son los diferentes tipos de impuestos, cuáles son sus beneficios, cuáles son sus desventajas y cuáles son los incentivos que crean. No tenemos tanto tiempo, entonces simplemente lo voy a dejar en que el tipo de impuesto es muy importante porque crea diferentes incentivos para los consumidores y a veces también para los productores. Entonces, no solamente es importante monitorear las tasas de impuestos, pero también los tipos de impuestos. Ahora, el segundo plano sobre elementos que nos conviene monitorear. Tiene que ver con la carga tributaria y los precios. Aquí sí tenemos que monitorear las tasas de impuestos, cómo van cambiando y su impacto en los precios y la asequibilidad. La asequibilidad no solamente tiene que ver con los precios, pero también tiene que ver con la capacidad de compra de los hogares. Ya se mencionó previamente, pero el objetivo de esto es disminuir el consumo. ¿Cómo se disminuye el consumo? Aumentando el precio. Pero si los hogares aumentan su capacidad de compra a mayor medida de que aumentan los precios de estos productos, no se están volviendo más caros relativamente. Entonces, no solamente es importante monitorar los precios, pero también los cambios en la asequibilidad.
Ahora sí llego al objetivo de lanzamiento, que es presentarles los hallazgos de nuestros informes regionales. Regreso a mi primer elemento clave, que es cuáles productos son sujetos a los impuestos. Les mencioné el caso de las bebidas azucaradas y que es importante que todas las bebidas con azúcares libres estén siendo grabadas. En la región vemos que 22 de los 35 estados miembros aplican algún impuesto a estas bebidas. Sin embargo, vemos que hay muchas brechas en cuanto a los productos que son grabados por estos impuestos. En particular, vemos que las bebidas lácteas azucaradas y los jugos 100% de frutas no están siendo sujetos al impuesto. Esto socava el impacto de esta medida porque el cuerpo no distingue si el azúcar viene de una coca o de un jugo. Tiene el mismo efecto en el cuerpo, por lo cual no tiene sentido, no tiene coherencia que un producto con azúcar sea sujeto al impuesto y otro no. Aquí estamos creando incentivos para sustitución que no son deseables. De forma inversa, hay varios países, aquí ven que son 7, que aplican el impuesto al agua embotellada no endulzada. Aquí estamos creando justamente el incentivo opuesto a lo que queremos. Queremos que la gente consuma bebidas que no tienen azúcar. Entonces, no tiene coherencia, no tiene sentido aplicar un impuesto al agua embotellada que no contiene azúcar. Entonces, por la parte de bebidas azucaradas, vemos que no todas las bebidas con azúcares libres están siendo grabadas y vemos una oportunidad de mejorar la coherencia de la política, ampliando la gama de productos que estarían sujetos a los impuestos que ya están siendo aplicados. Ahora, en cuanto a bebidas alcohólicas, vemos que la gran mayoría de los países aplican, como decía Rosa, impuestos a las bebidas alcohólicas. Esto tradicionalmente se ha hecho desde Adam Smith, pero tradicionalmente se ha hecho con un enfoque en recaudación y no en salud. Lo que sí vemos en términos de los productos sujetos al impuesto es que en muchos países hay una tasa, un tratamiento diferenciado sin base en la evidencia de salud. Entonces, por ejemplo, en los países del Caribe muchas veces vemos que el ron tiene una tasa menor o que no aplica el impuesto y esto preocupa porque desde el punto de vista de salud pública, el alcohol es lo mismo si es un ron, si es un whisky, sigue siendo un producto nocivo y no merita un tratamiento diferenciado desde el punto de vista de salud pública. Bien, el segundo elemento clave, como les mencioné, es el tipo de impuesto aplicado. Me podría tardar días en contarles, como les comentaba, pero voy a tratar de resumir. Los dos principales tipos de impuestos son los impuestos específicos, que se aplican como un monto por una cantidad fija. En tabaco es muy fácil, es, por ejemplo, un monto por unidad de cigarrillos. Y el ad valorem se fija como porcentaje de un valor dado. Puede ser el valor de fábrica, puede ser el valor de precio al consumidor, etcétera. ¿Por qué es importante esto? Porque crean incentivos diferentes, ¿sí? Y también crean diferentes condiciones en el mercado. Los impuestos específicos en general son preferidos desde el punto de vista de salud pública. ¿Por qué? Porque aumentan a mayor medida el precio de los productos más baratos. Los productos más baratos, a su vez, son los que normalmente consumen las poblaciones en situación de vulnerabilidad, los jóvenes y los adolescentes. Entonces, los impuestos específicos, a grandes rasgos, protegen más a poblaciones de interés. Hacen que los productos más baratos se vuelvan más caros. Al contrario, los impuestos ad valorem lo que hacen es incrementar la dispersión de precios y encarecen más a los productos más caros, pero aumentan relativamente menos el precio de los productos más baratos. Entonces, por eso es que desde el punto de salud pública, en general, preferimos los impuestos específicos. Ahora, ¿qué es lo que vemos en términos de tipos de impuestos que están siendo aplicados en la región para bebidas azucaradas y alcohol? Vemos aún que muchos países siguen aplicando impuestos al valor. Entonces, aquí volvemos a ver una gran oportunidad para mejorar el diseño
de la política de impuestos. Cambiar de impuestos ad valorem a impuestos específicos. Eh, Aquí pueden ver que 10 países en la región aplican impuestos ad valorem a las bebidas azucaradas, carbonatadas, y 10 aplican un impuesto específico en base al volumen. Uno aplica un mixto que incorpora elementos de los dos. Cuando aplicamos un impuesto específico, que es un monto fijo por alguna cantidad, es importante actualizar ese monto fijo, porque tenemos, como comentaba antes, los aumentos en la capacidad de los hogares de compra y también tenemos la inflación. Entonces, aquí también es donde vemos una oportunidad para los países que ya están implementando estos impuestos, ya que solo 4 de 11 que aplican los impuestos específicos aplican ajustes automáticos. Si no se aplican estos ajustes automáticos, el impuesto se puede ir erosionando a lo largo del tiempo. Es decir, va perdiendo valor conforme los precios aumentan, dado la inflación, o la capacidad de compra va aumentando. En cuanto a las bebidas alcohólicas, es un panorama bastante similar. Si bien más países aplican impuestos a estos productos, tenemos todavía muchos que siguen aplicando un impuesto ad valorem, que como comentaba, no es lo que queremos desde el punto de vista de salud pública. Y a lo mismo, pocos de los que implementan impuestos específicos actualizan por inflación. Ahora, en cuanto a la carga tributaria, ¿qué es lo que estamos viendo? En bebidas azucaradas, cabe mencionar que, creo que ya lo había mencionado Bert, que las Américas han liderado en el debate global sobre impuestos a las bebidas azucaradas y en particular en el uso de estos impuestos para mejorar la salud. Eso es algo que cambió drásticamente en el 2000, si no me equivoco, 14, cuando México implementó el impuesto a las bebidas azucaradas. Y es algo que hemos visto que otros países han adoptado también. Este discurso de usarlo para fines de salud. Entonces, ¿qué es lo que vemos en cuanto a las tasas? Si vemos únicamente el impuesto selectivo, vemos que está por arriba de la media global. Sin embargo, si tomamos en cuenta el IVA, etcétera, vemos que estamos poquito por debajo de la mediana mundial. Esto creo que vale la pena contextualizarlo con lo que ya habíamos comentado antes, de la carga enorme que tenemos de obesidad y del alto consumo. Somos una región con un reto en particular y tenemos una herramienta que no estamos utilizando. Y eso lo vemos a través del alto consumo, lo vemos a través de las tasas relativamente bajas, de la carga relativamente baja en comparación con la carga que vemos de salud y del consumo. En bebidas alcohólicas no es muy diferente el panorama. Desafortunadamente, como les comentaba, somos la segunda región con consumo más alto y con patrones particularmente nocivos. Y a la par somos la región con los segundos precios más bajos y los segundos impuestos más bajos. Entonces, aquí claramente también vemos cómo no estamos haciendo uso de una herramienta que sabemos que es muy efectiva. El último elemento que les comenté tiene que ver con los precios y la asequibilidad. En términos muy generales, lo que estamos viendo, y creo que es similar a lo que estamos viendo en tabaco, ya nos contará Tati, es que los precios están aumentando, pero no necesariamente por cambios en la política tributaria. ¿Esto qué quiere decir? Que están aumentando por estrategias de las diferentes industrias. ¿Y qué quiere decir? También que los estados están desaprovechando cierta oportunidad para subir los impuestos. Creo que Bert mencionó la recaudación de impuestos por estos productos. En un informe reciente de la OCDE, de CEPAL, del BID y del SIAT, encontraron que básicamente la recaudación por impuestos saludables en la región es aproximadamente del 39%, punto 39% del PIB, que es más o menos la mitad de la recaudación promedio en la OCDE. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que es una oportunidad desaprovechada también desde el punto de recaudación. Nos vamos quedando Em, sin tiempo, Itziar, perdón. sí, Ujú. resumo aquí. Entonces, básicamente estamos
aprovechando la oportunidad, están subiendo los precios, pero no somos nosotros los que los estamos moviendo. Sí cabe notar que ha habido algo de progreso a nivel de país. Sin embargo, no vemos cambios significativos en términos de diseño de la política y tampoco vemos cambios significativos en la carga tributaria. Y esto lo podemos medir desde el 2019 para bebidas azucaradas y 2020 para bebidas alcohólicas. Mensajes claves que me gustaría que se queden. Ya quedamos que las Américas enfrentan un alto nivel de consumo y una carga también económica y que no estamos haciendo uso de la política que tenemos, que sabemos que es efectiva y costo efectiva. Existen muchas oportunidades para mejorar el diseño de los impuestos y también incrementar a su vez las tasas tributarias. Con eso ya acabo la presentación y les doy las gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias, Gracias. Itziar, y muchas gracias por ese esfuerzo de sistematizar tanta información en una sola presentación. Como vamos atrasados de tiempo, me gustaría darle la palabra ahora a Tatiana Villacrés de Economics for Health. La doctora Tatiana Villacrés nos va a hacer una presentación sobre el sistema de puntuación de los impuestos a los cigarrillos en la región de las Américas. Tati, adelante. Muchísimas gracias, Rosa. Permítanme, por favor, compartir mi pantalla. Un segundo. Ok. No sé si se ve ahora en modo presentación. Se ve súper bien. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días. Voy a tratar de sistematizar, de ser lo más sintética posible. Nosotros, como Economics for Health de la Universidad de Johns Hopkins, vamos a hacer la presentación de nuestro informe sobre el sistema de puntuación fiscal de los cigarrillos, la cuarta edición de este informe y el enfoque específicamente a lo que nos trae el día de hoy de América Latina y el Caribe. Muy rápidamente, nuestro sistema de puntuación maneja el análisis de cuatro componentes: precios, asequibilidad, participación o carga de los impuestos y la estructura de los impuestos selectivos en el caso de los cigarrillos. Nosotros utilizamos la información que la OMS recolecta de manera bianual y ustedes pueden encontrar en nuestros reportes, los cuales les invito a visitar nuestra página web para poder descargárselos. Tenemos la información de los puntajes desde el año 2014 bianualmente hasta el año 2024, que es nuestra última edición. Obviamente pasamos un proceso de extensión, de una intensiva revisión y siempre nos basamos en las mejores en la mejor evidencia posible y en las guías y recomendaciones. Solamente para ver un panorama muy general, porque obviamente estos puntajes no solamente los realizamos para América Latina y el Caribe, sino para todos los países. Y podemos ver ahí que tenemos una situación muy variada a nivel de todas las regiones. A nivel de América Latina y el Caribe, ustedes pueden ver la barra en rojo, es el promedio global de un puntaje que puede ir desde 0 hasta 5 puntos. Siendo 5 puntos en base a las rúbricas de los cuatro componentes, aquellos que realizan los mayores o que tienen los mejores estándares en cuanto a precios, asequibilidad, participación y estructura impositiva. En este sentido, a nivel global, estamos bajo el promedio de la región en cuanto a América Latina. En cuanto al Caribe, tenemos un puntaje incluso un poco más bajo. Ojo que tenemos mucho espacio de mejora, como lo han dicho tanto Bert como Itziar, Jeff y Rosa, lo han recalcado de manera muy adecuada. Si 5 es el puntaje más alto que podemos llegar, pues estamos muy por debajo de incluso la mitad de los puntos que podríamos haber alcanzado. Vamos al primer componente y al componente de precio. ¿Por qué es importante hacer el análisis de precios? Porque justamente es el precio, como ya lo han dicho, y no voy a redundar en lo que ya se ha analizado anteriormente, pero es el precio el que afecta los patrones de consumo de los cigarrillos. Y obviamente sabemos que a mayores precios, simple lógica, vamos a reducir nuestro consumo.
pero el impacto del precio es incluso muchísimo mayor en jóvenes, donde tiene un impacto 2 o 3 veces mayor que en la población adulta. Entonces es muy importante poder hacer este análisis de precios para saber en qué nivel estamos. La rúbrica es muy detallada y ustedes podrán encontrar ese detalle en nuestra página web y en los reportes. No me voy a detener aquí, pero existe una rúbrica muy explícita, detallada y sustentada de cada uno de los componentes, así como el promedio del puntaje general. ¿Qué pasa a nivel de precios? Ustedes pueden ver las barras de izquierda a derecha, vamos desde el año 2014 hasta el año 2024. A nivel general de todo el mundo, tenemos incrementos. Nuevamente, esto es un promedio, entonces hay que tomarlo con pinzas, pero a nivel general, y si es que vamos a ver América Latina y el Caribe, existió un repunte en el año 2018 y luego perdón, 2020 y luego una caída en el 2022 y una ligera recuperación, no al nivel del punto del año 2000, del años anteriores, pero una recuperación en el año 2024. Entonces, es importante que nosotros sepamos que entonces podemos seguir mejorando y podemos alcanzar mejores niveles. Y esto en promedio se ve lo mismo en la mayoría de regiones, pero nuevamente en el ámbito de América Latina y el Caribe, en los dos, en el ámbito de precios, pues vimos una ligera caída y ahora una recuperación. Aquí quisiera detenerme mucho, pero creo que tanto Itziar como Bert lo explicaron muy bien, que es el cambio en asequibilidad. Y aquí, perdón que voy a reforzar muchas de las palabras, pero me parece que es extremadamente importante. Podemos tener un precio muy alto, pero si este no va de acuerdo a la dinámica económica que existe en el país, vamos a hacer que estos cigarrillos o estos productos nocivos pues sean asequibles de igual manera. Entonces es extremadamente importante que la asequibilidad vaya cambiando en función, o el precio vaya cambiando en función de no solamente la inflación, sino de la dinámica económica, del ingreso de la población. Porque si nosotros tenemos un precio muy alto, pero nuestro incremento en ingresos, por ejemplo, de un país es mucho más alto, siguen siendo lo suficientemente asequibles. Y aquí es algo que nuevamente quiero recalcar la importancia de tener esto en cuenta como un factor importante para poder ajustar esos precios. Y sobre todo porque miren el puntaje que tenemos. Y en América Latina y el Caribe tenemos un puntaje muy, muy, muy bajo. Ustedes pueden ver, no llegamos hace unos años atrás, pero actualmente, para información del año 2024, no llegamos ni a puntuar un punto. En el caso de América Latina, actualmente el puntaje en promedio es de 0,3, al igual que el Caribe. El Caribe tuvo una pequeña mejora, siendo en el año 2022 0,1 y ahora 0,3, mientras que América Latina, pues tuvimos en el punto más alto de puntaje, que igual sigue siendo muy bajito, 1,4 en el año 2020, y luego este ha ido decayendo. ¿Qué es lo que está pasando? Es que los precios no están ajustándose a la dinámica económica de nuestros países. Y aquí la mejora que se debe dar es de manera sustancial. Nuevamente, si nosotros no ajustamos esos precios a la dinámica económica, pues estamos haciendo que estos cigarrillos sigan siendo asequibles para la población. Nuevamente, el efecto de los precios tiene un impacto directo en el consumo de la población general, pero nuevamente, sobre todo en la población más joven. Entonces, es imperativo que nosotros trabajemos justamente para hacer que los cigarrillos sean más asequibles. El camino por recorrer es muy grande, las mejoras que debemos hacer son sustanciales porque nuevamente no estamos puntuando ni siquiera un punto en promedio entre todos los países. Y el número de países que tienen 0 puntos, es decir, que no ha habido asequibilidad, es un número considerable.
Retomo un poco las palabras que Itziar nombró en cuanto, y Bert también, cuando hacían su análisis general, y luego Itziar en el caso de bebidas endulzadas y bebidas alcohólicas. En el caso de cigarrillos, pues tenemos una experiencia, una evidencia, un camino recorrido un poco más grande, al punto de que tenemos recomendaciones internacionales, el cual dice que la carga impositiva de los impuestos selectivos perdón, de los impuestos en el precio final que va a enfrentar el consumidor debería ser de al menos 75% de este precio final. Nuevamente, digo al menos porque debería ser 75% en adelante. Y esto es sumamente importante porque obviamente el aumento de la carga impositiva va a resultar en un incremento del precio al consumidor de este producto, del producto del tabaco. Y obviamente si nosotros tenemos un precio más alto, vamos a reducir el impacto vamos a reducir el consumo de los mismos, y esto va a generar un gran potencial de aumento en la recaudación tributaria. ¿Qué es lo que pasa con América Latina y el Caribe en cuanto a la carga impositiva o la participación de los impuestos en el precio final? Es que tenemos un camino que estuvo en mejora, hemos caído los puntajes en los dos últimos años. En el caso de América Latina, en el caso del Caribe, el puntaje es muy bajo. Sin embargo, ha habido un ligero repunte en los últimos años, pero nuevamente tomemos en cuenta que el puntaje más alto es 5 y estamos muy por debajo de ese puntaje más alto. Es decir, que el porcentaje de representatividad de los impuestos dentro del precio final del que enfrenta el consumidor está muy por debajo del 75%. Y eso significa que la mejora y el potencial de recaudación que tenemos como países es mucho más alto. Es muy importante esto porque también en algunos casos, por ejemplo, vemos precios altos, pero con una carga impositiva muy baja. Y eso quiere decir que que muchas de las industrias tabacaleras de nuestros países están llevando ese potencial recaudatorio que podamos tener en cuanto a estos impuestos. Y esto es sumamente importante. Tenemos mucho potencial para poder mejorar estos puntajes. Por último, el tema de la estructura impositiva, que es sumamente importante cuando estamos hablando de impuestos selectivos. Nuevamente, no me voy a meter entre el impuesto selectivo específico y el ad valorem. Bueno, existe mucha evidencia, existe mucha literatura, y nuevamente les invito a revisar nuestros reportes. Pero lo que es importante es saber que la estructura del impuesto afecta el precio final. Y esto es específicamente importante cuando nosotros queremos tener una política impositiva efectiva, y que obviamente no solo llegue a alcanzar los objetivos que tenemos como gobierno, como país, dentro de la recaudación tributaria, sino también y muy específico en cuanto a la salud de la población. Si nosotros generamos una estructura impositiva que esté anclada a las mejores prácticas, pues sabemos que la efectividad, el potencial de tener una efectividad en esto, en un posterior cambio en el consumo de la población, va a ser mucho más alto. ¿Qué es lo que pasa? Perdón, me voy a saltar un poquito esto. ¿Qué es lo que pasa en nuestra región en cuanto a la estructura impositiva? Es que estamos un poco mejor que la media. Si nosotros vemos las barras totalmente a la derecha, que es el promedio mundial, como región de América Latina y el Caribe, estamos sobre la media, es decir, que las estructuras impositivas que nosotros tenemos en muchos casos se marcan, por ejemplo, el hecho de poder tener impuestos específicos. Sin embargo, el potencial que tenemos para mejora nuevamente sigue siendo muy grande. Poder alcanzar un sistema de puntaje o un puntaje máximo, pues es algo que todos los países deberíamos aspirar. Nuevamente, en el caso de América Latina, nos hemos mantenido estancados en cuanto al promedio desde hace algunas versiones, desde hace algunos años atrás.
el caso del Caribe, hubieron ligeras mejoras hace 2 ediciones, perdón, hubo una caída, pero luego estamos repuntando un poco más. Entonces, la invitación para todos los países de buscar mejorar la estructura impositiva, buscar mejorar el hecho de poder nosotros generar una estructura basada en impuestos específicos, porque esto nos va a ayudar a poder llegar a aumentar a aumentar el precio final de los cigarrillos de una forma más efectiva. A nivel de conclusiones, y perdón que tal vez es un montón de información que he puesto ahí, pero es tratado de sintetizar lo más importante. ¿Qué ha pasado? Solo para concluir, en cuanto a precios, sabemos que tenemos mucho que mejorar, que todavía lo que estamos haciendo no alcanza a poder llegar a esos puntajes máximos, y obviamente esto genera que el precio en el que nuestros consumidores se están enfrentando pues tal vez no son lo suficientemente altos como para generar un cambio en el consumo. En cuanto a asequibilidad, perdón, esto es extremadamente importante. Solamente 11% de los países de la región han hecho reales cambios en cuanto a la asequibilidad. Es decir, tenemos muchos países con puntaje cero y la asequibilidad no ha cambiado, y eso quiere decir que la oportunidad de poder comprar cigarrillos pues sigue siendo bastante alto. En cuanto a la participación de la carga de impuestos, en muchos casos, en muchos de nuestros países, pues sabemos que se encuentran muy por debajo de la marca del 75% en cuanto a los impuestos totales, o del 70% de los impuestos selectivos. Y por la parte de la estructura de impuestos todavía tenemos muchos países que no tienen, tenemos algunos casos de países que todavía no tenemos impuestos selectivos. Am, por otro lado, en algunos casos, que esto es algo que es importante poder simplificar, tenemos sistemas impositivos por tramos, que eso es algo que también un poco administrativamente puede ser complejo. Tenemos todavía países que solamente manejan impuestos ad valorem, y otros que esto tiene efecto en cuanto a cambios en la asequibilidad, que no generan cambios o no generan ajustes de sus tarifas específicas en el tiempo dado, tanto sea por inflación o como mínimo, o por cambios en el ingreso de la población. Importante, la presentación obviamente va a estar disponible, pero es sumamente importante que nosotros pensemos en que estos son productos que generan una gran carga de enfermedad, que los costos económicos y sociales son sumamente altos, y por lo tanto no solamente es una política de salud, es una política recaudatoria, es una política para ayudar a nuestros sistemas de salud que tienen un gran peso económico encima, el poder generar estos cambios en las políticas de los impuestos de los cigarrillos, y especialmente generar estos cambios en asequibilidad. Nuevamente, sea por ajustes, al menos por ajustes dados por inflación o por ingresos, el incremento del ingreso real de nuestras economías. Esto lo que va a permitirnos es generar una protección de las poblaciones más vulnerables, aparte de prevenir, obviamente, la evolución de muchas enfermedades que sabemos que la causa para debutar con ciertas enfermedades crónicas no transmisibles es el consumo de cigarrillos. Entonces, la prevención siempre va a ser algo muy importante que está anclado a esta política de impuestos. Y obviamente, en el ámbito recaudatorio, dentro de la realidad que nuestros países están viviendo ahora, donde existe una necesidad de financiamiento muy alto, qué mejor que poder hacerlo dentro del financiamiento interno de nuestros países, y el potencial que tiene el poder generar cambios en la tributación o en las políticas tributarias de los cigarrillos, pues es sumamente importante. Actualmente en la región, lo que se recolecta por estos impuestos no está cubriendo los costos relacionados a las enfermedades que están, perdón, los costos que se dan por las enfermedades que están relacionadas al consumo de cigarrillos. Entonces es Tatiana, sumamente nos vamos importante. quedando sin tiempo.
Perdón. Sí, un minuto. Esto dentro del marco, y aquí tomo las palabras de Bert para cerrar, esto dentro del marco de un paquete de medidas que obviamente en el caso de cigarrillos, las medidas están dentro del paquete Empower que da el convenio marco de control de tabaco y los impuestos específicamente en el artículo 6. Muchísimas gracias. Les invito a visitarnos a Economics for Health y obviamente a descargarse ustedes pueden encontrar mucha de la evidencia científica, incluyendo este reporte del sistema de puntuación fiscal de los cigarrillos, tanto a nivel global para todas las regiones, como también para América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias y perdón por el arrasar con tanta Muchísimas información. gracias, muchísimas gracias a ti, Tatiana, por esa presentación. Al igual que Itziar, un esfuerzo por sistematizar mucha información relevante para la política pública. Y para los que lo duden, los impuestos al tabaco, a las bebidas alcohólicas y a las bebidas azucaradas son temas apasionantes, como nuestras últimas dos presentadoras bien lo han demostrado. Quisiera ahora invitar a mi colega Fabio da Silva Gómez, asesor regional en nutrición y actividad física, quien va a liderar un panel con distinguidos invitados a quien él mismo va a presentar. Fabio, adelante. Muchas gracias, Rosa. ¿Me escuchan bien? Sí, bueno, espero que sí. Y bueno, creo que ahora es el momento de buscar entender y escuchar más de nuestros colegas del Banco Mundial, del Banco Interamericano del Desarrollo y también de una experiencia de país en particular, un Ministerio de Finanzas desde Brasil, cómo vemos el camino hacia adelante. Frente a la situación que encontramos los impuestos saludables en nuestra región. Y vamos a tener en este panel contar con la participación de Danielle Blum, que es coordinadora senior del proyecto de impuestos saludables del Banco Mundial, Pamela Gongorra, que es especialista en salud del Banco Interamericano para el Desarrollo, y Rodrigo Urair, que es director del programa de la Secretaría Ejecutiva del Ministerio de Finanzas de Brasil. Y me gustaría empezar contigo, Daniel, si nos pudiera comentar cómo lo ves la situación de los impuestos saludables a nivel regional y también unas reflexiones de cómo y qué les parece en términos de utilidad los reportes que se han presentado. Mirando hacia adelante en lo que debemos mover en nuestra región. Gracias. Excellent. Thank you so much, colleagues, for inviting us to join this Excelente, event. muchas gracias, colegas. Since the Gracias por inception of these invitarme. reports and the monitoring Desde el efforts inicio by de FAO estos on taxes on informes alcohol and y los tobacco esfuerzos de la beverages, and OPS the data sobre los that's provided and impuestos that you can look at saludables y for los health and cigarette datos tax que se scorecards, han they've given us informado en really estos sistemas de valuable puntuación fiscal information de on los the state of cigarrillos, play of eso these nos ha taxes dado in the una region, and información we muy know that they're relied importante on by sobre policymakers at the el country ámbito level. fiscal en la región These new y lo que updated ocurre en cada reports will help país. to provide Estos us with a informes clearer nos van a view of the ayudar changing a dar picture una of health visión clara taxes in the sobre cómo region, and está moving forward are cambiando sure el to be a ambiente valuable source of fiscal en la región y information. será una At fuente the bank, valiosa these de reports help us to información. provide En el useful banco, estos benchmarks for informes nos ayudan countries a and also establecer support referencias para los messages that we países y también emphasize with apoyan policymakers in the mensajes que region. nosotros reforzamos a los tomadores de Most decisión en la importantly, región. we know Y that, más as importante, other speakers have sabemos, mentioned, como ya han well-designed dicho, health tax que reform can la reduce reforma consumption and fiscal bien expand diseñada fiscal puede reducir el space. consumo In the y past few aumentar el years, espacio many fiscal. countries have made Los significant últimos países, progress in moving towards better health tax muchos países design, han and this will avanzado help to para demonstrate mejorar el diseño success that fiscal y esto motivates other puede countries to move demostrar towards el best éxito que practice. ayuda a otros países a For pasar a instance, mejores in the region of prácticas. the Por Americas, ejemplo, en more las health but Américas specific excise taxes vemos are most que prevalent, los impuestos either based on selectivos volume or alcohol son content, and the importantes specific basados en el components of part of the contenido de mixed alcohol system. o el But volumen these o need to como still un be sistema more mixto, pero effectively esto tiene que implemented, ser and implementado de design in forma some más countries needs to efectiva y change. el diseño tiene que We cambiar en also algunos know that these países. changes can También generate sabemos que estos impact. cambios pueden For generar instance, un we saw in impacto. Por Colombia, ejemplo, vimos en el well-designed caso de specific component Colombia for tobacco que introduced in 2016 and 2017, introdujeron algo which led to específico para tax-induced increases tabaco in en price. 2016, Between 2017 y esto 2016 and aumentó el 2023, the precio. aggregate consumption Entre decreased by 2016 y 2023, el consumo 37.6%, and tobacco disminuyó tax revenues decreased by 23.6% y los 43%. ingresos fiscales aumentaron This example and others are important 43%. Este lessons for ejemplo y countries, otros and we son use them lecciones often importantes para los in dialogue países in the y los region and beyond. usamos en los diálogos regionales.
y globales también. Thank you very much, Danielle. And Bueno, I muchas appreciate gracias, the Daniel. contribution that you shared in terms Gracias of how por the tools can help el us drive aporte the sobre cómo programs, las demonstrate herramientas pueden success, ayudarnos a avanzar, provide demostrar el details that can éxito make y such cases nos pueden dar successful detalles and para inspire other countries to inspirar a otros move forward. países So con el I would éxito like to para que invite puedan avanzar Pamela también. to Quisiera invitar a provide Pamela ahora para que some nos dé ideas on algunas ideas from the perspective of de la the IDB, perspectiva what is the values of the reports del from Banco our Interamericano. ¿Cuál es el valor de community? Thank los you. informes para la Gracias, Fabio. región? Muchas gracias y buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Felicitaciones a la OPS por estos informes y también felicitaciones a Hopkins por el Cigarette Tax Score. Yo creo que es información muy importante y muy valiosa para todos. Como lo estamos viendo desde el Banco Interamericano, hace poco hicimos unos estimaciones sobre cómo, por ejemplo, avanza el gasto en salud en la región y estamos estimando que para 2050, por ejemplo, en todos los países de América Latina y el Caribe, el gasto en salud va a estar aumentando en casi el doble. En algunos países incluso estamos viendo que podríamos observar incrementos de casi 300%, de más de 300% en el gasto en salud. Esto impulsado en parte por ese crecimiento, digamos, de las enfermedades crónicas no transmisibles, lo que sugiere además, en conjunto con una situación macroeconómica compleja en donde tenemos unos déficits fiscales que los presentaban en la primera intervención, digamos, que hacen que el escenario sea muy, muy limitado para los países, sugieren que los impuestos saludables no son digamos, no es una opción, sino es más bien casi un must en nuestra región, ¿no? Y las presentaciones creo que mostraron cuál es el espacio y por dónde, digamos, abordarlo, si es un tema de nivel o si es un tema, digamos, de la estructura de los impuestos, y creo que es algo que resulta precisamente como una herramienta de política de bastante valor. Para nosotros, por ejemplo, personalmente, en el caso del BID, que estamos trabajando con los países en el diseño de los proyectos para fortalecer sistemas de salud y al final mejorar la vida de las personas. Creo que conocer la situación de cada país y cómo se compara con el resto de la región, pues resulta, digamos, información de gran valor porque nos permite al final construir argumentos y a favor de los impuestos más altos y mejor diseñados como parte de un conjunto más amplio de medidas para abordar los factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles. En ese sentido, solamente, digamos, agradecer y felicitar de nuevo por estos esfuerzos y obviamente desde el BID sumarnos a contribuir, porque creo que si trabajamos todos en equipo, pues seguramente vamos a poder apoyar mejor a los países en este esfuerzo por aumentar y tener un mejor diseño de los impuestos saludables. Gracias. Excelente, Panela. Muchas gracias por el mensaje muy claro de que no hay duda sobre la necesidad, de que no es una cuestión de que si tenemos o no, si es una opción que es realmente esencial, la adopción de esos impuestos y no solo de que tenemos y que el reporte ayuda a destacar elementos de diseño de los impuestos para que sí puedan ser efectivos. Muchísimas gracias. Paso la palabra ahora a Rodrigo desde Brasil para que también nos pueda hacer unas reflexiones sobre, desde la perspectiva de uno de nuestros países en la región, la importancia de este reporte y también la relevancia de eso para los ministerios de finanzas en la región. Gracias, Rodrigo, adelante. Bom, obrigado, Fábio. Primeiro, é um prazer, né, ter sido convidado e ter lido os Bueno, relatórios. primeramente es un Agradecer pela placer oportunidade, né, das estar contribuições aquí que foram feitas y hoje. gracias por los informes y las O Brasil está presentaciones. Y atravessando quisiera uma decir que reforma Brasil tributária que está introduz pasando por una um novo reforma arcabouço, um tributaria novo que imposto seletivo, introduce un nuevo justamente impuesto sobre bens e selectivo serviços en su marco previdenciários, sobre saúde e meio bienes y ambiente. servicios relacionados a la Fica aí salud aos y el medio colegas ambiente. também Y esto es um un consejo report para los colegas relacionado a también, que tengamos un gambling, sports informe betting, relacionado también a sports eventualmente betting, ¿no? futuramente. Apuestas deportivas, que es un elemento que también estamos E analizando. eu acho que Y o que también os aspectos aí eh, positivos e um que me traz um eh, certo otimismo, que creo são as que tendências, né? todo Eu esto es muy acho que o que importante nós y temos las obtido tendencias también com es os algo muy relatórios importante. Desde el punto de é que vista del dá para ver optimismo uma de los evolução da informes, es que academia, né? vemos Do con los scorecard, aportes através del pelos ámbito textos, académico, né? del Do sistema de tanto bebidas puntuación, también de açucaradas los quanto bebidas textos que hemos alcoólicas, visto sobre que as boas las bebidas práticas estão azucaradas y alcohólicas, que consolidadas, ou las buenas seja, qual prácticas é o están desenho para consolidadas. O ser sea, mais ¿cuál es el eficaz do ponto de diseño para vista que de seamos regular más o consumo eficaces dos del bens punto de da vista nossa de saúde? regular el consumo de Uma bienes ideia que de son base e tão dañinos a la ancorados salud? nos manuais Entonces, da OMS.
y esto está muy bien para que nosso anclado en los produto de origem manuales de final, um benchmark, la OMS. ele Así está bem que delineado. creo que Então cómo dá para a queremos gente llegar a ver que este baseando benchmark ya e está não muy bien tendo definido. brecha de Así que manipulação entre produtos creo que no hay diferentes, mucho tratamento comparável, debemos a que ideia de no que a dejar gente lugar atua para com um conteúdo maniobras, ¿no? específico, Tenemos que tener una mista, estructura predominantemente con un específico, contenido específico, conteúdo mixto, um imposto específico de baseado no impuestos conteúdo, o seja un um impuesto álcool, específico basado en reajuste contenidos de automático e também alcohol, o nível. reajustes Então, acho que os automáticos princípios y a nivel basilares también. estão Así que aí. creo que los Que principios eles, básicos nos vários existen. documentos, Y creo reforçam que que en todos nos los vai fazer o documentos debate vemos público, né? que Porque, esto obviamente, é um refuerza el produto debate difícil, público, vai porque el dizer, debate público es está muy difícil, consolidado, ¿no? esse é o benchmark Pero de melhores práticas no tener ya mundo, quem está una dentro buena desse práctica debate. consolidada nos ayuda O mucho a que é los o que estamos en pessimismo? ese É a debate. distância a qual ¿Qué a es América Latina está desse benchmark. lo pesimista, ¿no? La A distancia que regra, tenemos en como já foi Latinoamérica mostrada no con relatório, relación a este punto de a regra, referencia. os impostos Creo sobre que lo bebidas hemos visto en açucaradas los informes, têm várias los brechas, não tem impuestos bases sobre las amplas. bebidas azucaradas tiene Como varias regra, né? Como que brechas, hoje a lagunas. motivação, não Eh, é a motivação la prioritária no motivación caso dos prioritaria que impostos, como tenemos tem hoy en pesquisa día assim no Brasil, eh, con não relación a é los regular o impuestos consumo de en bebidas menores de Brasil no 5, es muito pelo contrário, é regular arrecadar. el consumo de Esse estos tributo, productos, essa es iniciativa solamente justamente para recaudar arrecadar esses bens impuestos. supérfluos. Y E aí muchas sim, veces você tem se alíquotas basan en eleitorais bienes sobre álcool, superfluos y sobre vemos bebidas cómo esto açucaradas, etc. afecta el alcohol Obviamente, y o las objetivo é bebidas arrecadar por azucaradas, simplicidade, eu faço pero um imposto claro que si específico por quiero volume de recaudar bebida con alcoólica. simplicidad, lo hago por Se o volumen objetivo é de bebida arrecadar, esse alcohólica. Si el tributo objetivo es estrutura ele solamente bastante melhor, eu recaudar, faço um si tributo ad tengo una valorem puro. mejor Mas estructura, o puedo objetivo é hacer arrecadar, o un objetivo não é regular o impuesto comportamento ad da bolsa. valorem puro, pero el Eu também objetivo não tenho no reajustes solamente es automáticos recaudar. específicos. Y no, Das tampoco alíquotas tengo específicas, todas essas reajustes coisas, automáticos. infelizmente, e Todo esto, aparentemente no, lamentablemente, es la nos práctica más Brasil e no común que Caribe, vemos ali na en el região Caribe, né, Caribe, que são, tem en, predominância de y en impostos Latinoamérica, y específicos vemos que hay por volume de muchos bebida impuestos alcoólica. específicos sobre el volumen Seja de na bebida América do Sul, que a alcohólica predominância en do Caribe y en modelo Sudamérica ad valorem, también vemos porque ad valorem la porque prevalencia arrecada. del Arrecada modelo justamente porque ad controla o valorem. ¿Y por qué? consumo, Porque recauda controla más o seu impuestos, sistema consumidor. pero no limita el consumo. Así que sí Na aumenta el parte consumo y pessimista, la eu acho que é o recaudación. quão distante Sí, nós creo que estamos. la A parte pesimista es tendência é eso, andar de la lado. distancia que tenemos. Yo creo que estamos Pouquíssimas exceções. básicamente, Eu no acho que para estamos avanzando, finalizar, ¿no? Y con eu muchas tenho pocas certeza que o excepciones. Brasil vai estar nessas Para exceções em concluir, 2 creo que anos. A gente está Brasil va fazendo a uma ser una reforma excepción en 2 años. Estamos haciendo que, una no caso do reforma tabaco, eu y en acho el que nós caso de vamos tabaco yo gabaritar, creo que nós vamos vamos a conseguir hacerlo muy colocar bien. todas essas Vamos guidelines. a poder No caso das establecer bebidas estas alcoólicas, acho que a directrices. gente vai chegar En el bem caso de las próximo bebidas e quando alcohólicas, creo tiver o que vamos a scorecard acercarnos. das Cuando bebidas tengamos el alcoólicas, eu acho que scorecard o de las Brasil vai bebidas estar bem alcohólicas, creo que posicionado em Brasil va a função estar muy dos bien avanços da posicionada. reforma. Bebidas Debido açucaradas é a mais la difícil. reforma, bebidas Eu acho, por azucaradas um es un poco lado, más difícil, otimista e pero também, creo né, para que terminar, es o algo Brasil, acho optimista que em también, 2 anos, né, a gente vai ter que um novo en tributo Brasil no ano que en vem. 2 años Eu acho vamos a que a tener gente un vai ter nuevo história boa para contar impuesto e el tomara año que que não viene seja y vamos a tener una buena só historia para contar. casos Y pontuais, no queremos ser casos una pontuais, que a excepción gente tenha como mais México, experiências queremos ali tener na más parte final, experiencia né, en de esta dar parte final, lições para os para que para outros países também se obtener inspirem lecciones para que e a los gente otros consiga países puedan ter esse inspirarse también momento y global que se transformar podamos também tener um que este momento da América momento Latina, mundial né, que o sea un consumo de momento exemplo también dos en impostos Latinoamérica, en saudáveis. el avance del diseño de los impuestos saludables. Muito obrigado, Araí. Acho que Muchas ajuda aí gracias. a entender como Yo que creo que esto funcionam nos as ayuda a entender autoridades la financeiras utilidad dos de este países informe para e la também autoridad, las autoridades para financieras en los respaldar a base países, para no o solamente para desenho e as establecer la especificações e a base para defesa el diseño, las desses avanços que estão especificaciones y la acontecendo defensa de no los país, avances que mas están também para ocurriendo en el país, aumentar pero también nossa para reconhecimento incrementar el do esforço que a gente reconocimiento precisa del fazer, nivel redobrar de os esfuerzo que esforços que a tenemos que gente hacer, na de região redoblar los para esfuerzos assegurar en la que región para essa garantizar maior clareza que sobre o desenho esta das políticas mayor públicas claridad sobre el possa diseño ser de las traduzida políticas das públicas recomendações pueda para a prática, né, para traducirse as de políticas recomendaciones a prácticas, ¿no? implementadas. Y de Bom, políticas queria, com implementadas. o Bueno, adiantado da hora, queria y agradecer bueno, como muitíssimo a participação tenemos poco tiempo, da quisiera Juliana, da agradecer Pamela, do la Rodrigo,
participación de pasar Daniele, toda la Pamela y palabra Rodrigo. Y ahora le paso la palabra a mi colega Raúl, sessão de que perguntas e va a respostas. hacer la Obrigado. sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, buenos días. Bueno, pues se nos fue el tiempo, así es que en realidad voy a hacer nada más el comentario de que
Jeff, Bert, Itziar y Tatiana estuvieron respondiendo las preguntas que se hicieron en la sección de preguntas y respuestas. Fueron 7 preguntas en general sobre el impacto en salud pública, la aplicación también a productos con edulcorantes, las resistencias y los avances para utilizar estos impuestos para disminuir el consumo de estos productos, la carga de enfermedad y para mejorar la recaudación para programas de salud. Así es que en general una sección muy nutrida de preguntas y respuestas. Y bueno, yo ya con esto más bien le paso la palabra a Vanessa García Larsen, que es la jefa de unidad de factores de riesgo y nutrición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Raúl, y muchas gracias a todos los colegas que han apoyado esta sesión hoy, especialmente a nuestros expositores, Jeff Traub, Bert Breeze, Tatiana Villacrés, y a nuestros colegas del Banco Mundial y del Banco Interamericano del Desarrollo y del Ministerio de Finanzas de Brasil por facilitar esta reunión y los diálogos tan importantes que hemos tenido hoy. Los datos que presentamos sobre la región hoy muestran diversos avances. Hemos visto, por ejemplo, países que han adoptado nuevos impuestos en los últimos años, como Barbados y Colombia con las bebidas azucaradas, y otros que han incrementado sus tarifas, como Dominica en tabaco, alcohol y bebidas azucaradas. Incluso después de la recolección de datos para estos informes, la agenda de impuestos saludables ha continuado avanzando, con aumentos de tarifas en Trinidad y Tobago, México, Brasil y Jamaica, así como con la introducción de nuevos impuestos, que también ha sido observado en Jamaica. Lo que vemos en la mayoría de los países de la región no es una falta de aplicación o de implementación de los impuestos, sino fundamentalmente que los impuestos, si bien son aplicados a estos productos, están en la gran mayoría de los casos inadecuadamente diseñados conforme a las mejores prácticas y mantienen tasas bajas que no mueven la aguja desde el punto de vista de salud pública. Los impuestos saludables, cuando están bien diseñados, son más efectivos para reducir el consumo y generar un mayor impacto en la salud. Por mencionar solo algunos ejemplos de la región, observamos que no todas las bebidas endulzadas están sujetas a impuestos selectivos, como los jugos y las leches saborizadas. Además, ciertas bebidas alcohólicas quedan excluidas de las políticas impositivas o reciben un trato preferencial, como ocurre con el ron en varios países del Caribe. En el caso del tabaco, las estructuras impositivas también pueden mejorarse, como lo refleja el puntaje de 3.5 que las Américas obtienen en el componente de estructura del sistema de puntuación fiscal de los cigarrillos. Y naturalmente los números son difíciles de ignorar. Los costos totales, directos e indirectos atribuibles a enfermedades asociadas al tabaco pueden alcanzar el 1,4% del Producto Interno Bruto anual de la región. Sin embargo, los impuestos al tabaco apenas cubren aproximadamente el 36% de los costos directos de la atención médica. En otras palabras, la región gasta mucho más tratando la enfermedad de lo que recauda para prevenirla. Y el potencial es real. En recaudación de impuestos al tabaco, alcohol y bebidas azucaradas, América Latina captó en promedio el 0,39% del Producto Interno Bruto en el año 2024. Esta es la mitad del promedio OCDE. En un contexto de presión fiscal creciente y envejecimiento profesional, ese espacio fiscal desaprovechado no es un detalle técnico, es una decisión política con consecuencias concretas. Impuestos bien diseñados recaudan más y reducen la presión sobre los sistemas de salud y también representan una oportunidad para fortalecer la sostenibilidad de estos sistemas, que en muchos países enfrentan dificultades financieras con demandas crecientes, por supuesto, y recursos que habitualmente son limitados. Por lo tanto, esperamos que los informes presentados hoy sean de utilidad tanto para quienes diseñan e implementan políticas fiscales como para quienes desde la sociedad civil abogan por impuestos saludables que estén alineados con las recomendaciones internacionales.
La evidencia es contundente. Los impuestos saludables bien diseñados reducen el consumo, previenen enfermedades no transmisibles y generan espacio fiscal. No hay razón técnica para no actuar. Este año iniciaremos un nuevo proceso de recolección de información sobre precios e impuestos al tabaco, alcohol y bebidas endulzadas, y con ello una nueva oportunidad para seguir contando con datos que impulsen el diseño y fortalecimiento de los impuestos saludables. Este esfuerzo, por supuesto, refleja el compromiso conjunto de la OPS y la OMS de seguir proporcionando información que permita monitorear avances a lo largo del tiempo. Finalmente, quisiera agradecer a Economics for Health por su colaboración con la OPS en la organización de este webinar y nuevamente a todos nuestros expositores, panelistas, a todos y todas ustedes por su participación en interés en avanzar políticas fiscales efectivas para proteger la salud de nuestra población. Así que hasta la próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego.